Bien, como les quiero explicar antes, yo iba a trabajar primero con los contenidos de geografía, pero por un tema de las librerías que no están cómodas para pedir los mapas y iba a ser un lío, yo preferí directamente empezar con lo que sería la parte de historia. Lo que vamos a trabajar, lo primero que sería la primera unidad, sería las teorías creacionistas o las teorías de por qué surge el ser humano, ¿sí? Algo que se ha preguntado la humanidad desde que nació, desde que tuvo conciencia, porque vamos a ver que hubo momentos evolutivos que el ser humano todavía no tenía una cierta conciencia de su existencia, era más un animal que un ser pensante. Pero cuando a medida que el ser humano adquirió esa capacidad de pensar, lo primero que se preguntábamos, ¿por qué estamos acá? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, en un momento histórico, por un tema de que la ciencia, la tecnología, los filósofos no habían surgido, ni tampoco los científicos sociales habían comenzado a surgir, ni tampoco los biólogos, el ser humano buscó explicaciones que tenían que ver con dioses, ¿sí? Ese tipo de explicaciones donde el ser humano es mítico, ¿sí? Una explicación mítica de su origen, se llaman teorías creacionistas. ¿Por qué creacionistas? Porque el ser humano es creado por algo, ¿sí? A lo largo de todas las religiones, el ser humano es creado de algún lado, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia, nosotros fuimos creados del polvo, por eso la frase del polvo somos, el polvo volveremos, fuimos creados del polvo y Dios nos dio un soplido por la nariz y ahí nos fuimos creados, ¿sí? O, por ejemplo, la cultura maya azteca, que habla que el ser humano surge de que los dioses amasaron del maíz. También estas teorías creacionistas son muy de la naturaleza, de la observación de la naturaleza, de ver de qué aspecto natural podemos haber surgido. La de Dios, claramente, la de la Biblia, el tema del polvo, ustedes que imagínense que el surgimiento de la religión cristiana o más pasado tiene que ver con en la sección de Irán, Irak, que son zonas muy secas y de mucho polvo y tierra, ¿sí? Y la que yo le dije, la maya la maya azteca, tiene que ver con que el maíz es la principal forma de comida de ese momento. O por ejemplo, la otra que van a ver acá, que es la de Chachao y Gualicho, que es de la cultura mapuche, somos creados del barro, ¿sí? En ese momento la zona pampeana estaba cubierta de barro, entonces ¿dónde va a salir el ser humano? Del barro. Las explicaciones creacionistas tienen que ver con aspectos naturales que el ser humano de ese momento para crear o para decir surgimos de tal lugar, de tal cuestión, lo saca de lo que ve, de lo que tiene a la mano. Después están las teorías evolucionistas o que serían científicas, que eso la vamos a ver un poquito más adelante. Lo que ustedes tienen que hacer para esta semana, ¿sí?, es copiar la unidad número 1, la hacer una portada. No van a copiar el texto que dice los interrogantes sobre el hombre, que es esto, acá, ¿sí?, que es un textito, sino tienen que contestar esta preguntita. Y van a hacer lo que serían las teorías creacionistas, que tienen que leer los textos mapuche, el relato mapuche, la Biblia, el poema de la creación y el Popol Vuh. Y de ahí van a hacer un cuadrito, ¿sí? El cuadrito dice explicación creacionista. Ejemplo, yo puse la Biblia. El Dios es el Dios que crea. Van a ver que el del Popol Vuh dice los creadores. Ponen los creadores, no dicen los nombres. Si era politeísta... porque eso no te lo expliqué. Politeísta y monoteísta. Hay diferentes versiones de las religiones. Hay religiones que creen en un solo Dios, que son monoteístas, el ejemplo de nosotros, que nosotros creemos en un solo Dios, ¿sí? Los católicos o evangélicos creemos en un solo Dios, ¿sí? Dios, a lo largo de la Biblia lo van a encontrar como Dios Jehová o Dios, si nosotros decimos Dios nada más. Pero por ejemplo, la otra que no me sale, la del mapuche, los dioses va a aparecer Gualicho y Chachao. Si era politeísta o monoteísta, como les decía, monoteísta es uno solo. Y politeísta, esto de Chachao y Gualicho, son dos dioses, entonces son varios.
las religiones que creen en varios dioses son politeístas. Entonces esa es politeísta. ¿Cómo se cree el hombre? Ahí tienen que explicarlo. Como le dije, la de Dios, se los dije, del polvo forma la forma del ser humano y le da vida a través de la nariz. Le sopla la nariz y ahí vive. Van a ver que la mapuche es muy parecida a la de la Biblia en ese momento. Pero bueno, la de mapuche es barro y un soplido y la de nosotros es polvo y un soplido. Pero tiene que ver con las condiciones naturales como yo les dije. Bueno, los veo, espero que vean el video que es la explicación. Nos vemos la semana que viene y buen fin de...